Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, la protagonista es Manuela Carmena. Hace 5 años que salió del Ayuntamiento de Madrid, tras 4 como regidora. Mucho antes de ser alcaldesa, ya tuvo contacto intenso con la política. Hay que remontarse al año 1965, cuando, además de licenciarse, ingresó en el Partido Comunista. Ocupó el número 23 de la lista electoral del PC por Madrid en las elecciones generales de 1977 y fue además defensora de los obreros y detenidos durante la dictadura. Carmena fue cofundadora del despacho laboralista en el que se produjo la matanza de Atocha ese mismo año. 5 de sus compañeros fueron asesinados por un ataque terrorista de extrema derecha. Un atentado que sin duda marcó la transición. Ahora, Carmena se muestra preocupada por la situación actual de la política, marcada por la crispación. Es fiel defensora de que es la sociedad civil la que tiene que ayudar a cambiar esta situación, como ya ocurrió en la época previa a la transición. Además, la exalcaldesa también ha ejercido de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Conociendo precisamente las costuras de la judicatura, critica la parálisis actual. No se lo pierdan. Manuela, bienvenida a estas conversaciones. Muy bien, son tan útiles las conversaciones, hablar sigue siendo tan importante. Es importante hablar, discutir si es preciso, pero sobre todo comunicarse. Y quería empezar haciéndote una pregunta. Tú que has sido jueza, has sido activista, has militado en un partido, además en años difíciles, que era el Partido Comunista. Y luego has tenido un puesto político. ¿Qué es la política? Pues yo más bien te diría qué es lo que debe ser la política, ¿no? No qué es la política, ¿no? Yo creo que realmente la política es esa actividad que nos hace tener capacidad para resolver los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Y que nos obliga a tomar un liderazgo en esa necesidad de resolución, ¿no? Lo que ocurre es que en la práctica yo creo que muchas veces equivocamos y confundimos la política con los partidos políticos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, me habrás oído decirlo alguna vez, en que me parece muy importante darnos cuenta que la democracia, como todas las instituciones humanas, hay que tenerla al día, hay que cuidarla. Y llevamos mucho tiempo sin preocuparnos de esa institución tan importante que es la democracia. Pues eso, yo creo que hay mucha gente, sobre todo de nuestra generación, que somos los que vivimos y en cierta medida colaboramos a la transición, cada cual desde su sitio, es lo que estamos percibiendo. En primer lugar, que la democracia está amenazada en todo el mundo, no solo en España. Hay una película que triunfa ahora en los Estados Unidos que se llama Guerra Civil, y que se supone que es el corolario de la eventual victoria de Trump en los Estados Unidos. Pero tú citas en tu libro una frase de Manuel Cruz. Yo estudié filosofía pura y Manuel es un filósofo al que yo admiro y además, no sé si lo admiro porque participo de sus ideas, donde Manuel Cruz decía que la política es la conquista del poder o los esfuerzos por mantener el poder. Y tú has sido muy crítica con esa visión de la política, que es lo que nos ha llevado a la partitocracia. ¿Cómo ves tú la partitocracia en España en este momento? Pues mira, el tema que yo veo es que nosotros tenemos una sociedad, la sociedad española, que es una sociedad muy interesante. Es una sociedad solidaria, es una sociedad bien formada, es una sociedad dichosa, porque una de las cosas más sorprendentes es cuando yo estaba en el ayuntamiento y hacíamos encuestas para saber cómo se sentía la gente, es esa sensación de que la gente se siente dichosa. Vivimos bien, estamos en una sociedad en la que se vive bien, ¿no? Y yo eso lo noto mucho, porque tú sabes, Juan Luis, que yo voy siempre en metro, y hablo muchísimo con la gente. La gente vive bien, está cómoda, le gusta lo que tenemos, respeta la democracia, pero no entiende a los políticos. Y cada vez se aleja más de la clase política, cada vez se la desprecia más, ¿no? Y cada vez se la tiene menos en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esa especie de distanciamiento
esos dos mundos que tienen que estar conectados, porque para mí, de verdad, la política, la buena política es resolver los problemas que tiene la sociedad, ayudar a resolverlos, que no se pueden resolver solos desde los ejecutivos, desde las pirámides del poder. Tenemos que acostumbrarnos a que la sociedad civil tiene también una capacidad importante en la resolución de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que, yo siempre me gusta decir que cuidar la democracia para mí es algo parecido a cómo se cuida una planta, ¿no? Yo soy muy jardinera y me gusta mucho. Eres jardinera, eres cocinera, eres... Bueno, muchas cosas, pero la jardinería me encanta, ¿no? Yo miro mucho una planta, ¿no? A ver qué le pasa. Y yo, pues parece que tiene una hojilla ahí amarilla, ¿esto qué es? Eso me lleva a poder decir que para mí cuidar las instituciones es tan importante como cuidar todo lo que amamos. A nuestros amores, a nuestros hijos, a nuestras plantas, a nuestras, digamos, las personas que nos acompañan, ¿no? ¿Y cuidar qué es? Pues para mí cuidar es fundamentalmente observar y ver si aquello que cuidamos puede cumplir su destino, su fin, su naturaleza. Y después de cuidar hay que analizar. Y después de analizar hay que ver qué tenemos que aportar a eso que cuidamos para que pueda volver a recuperar ese destino para el que está diseñada, ¿no? Esas tres actividades yo creo que lo tenemos que hacer cuando hablamos de nuestra política, ¿no? Y yo creo que en este momento los partidos políticos están cubriendo precisamente eso que decía Manuel Cruz, un afán desmedido por llegar al poder y un afán también por quedarse en el poder, ¿no? Las dos cosas. Y con eso no quiero decir que haya una intención reprochable en ese afán de tener el poder. Es, digamos, un poco que se ha establecido que eso es así. Entonces, desde mi punto de vista, eso ha deformado el necesario trato, el necesario respeto que debe haber siempre en la democracia en relación con los que piensan diferente, y a su vez también el necesario respeto a los que mandan y a los que no mandan. Quiero decir, una de las cosas terribles yo creo que pasa es que se ha equivocado cuál es el papel de la oposición. La oposición, sí, perdona. No, lo digo para... Sí, claro, es que me pongo a hablar y soy un peligro. Esto que dices es verdad, pero esto no fue verdad durante la transición. En estas conversaciones una de las cosas que queremos hacer los que ya tenemos años y hemos vivido etapas más difíciles que la que vivimos ahora y cambios más sustanciales, explicarle a las nuevas generaciones cómo funcionó la transición, donde nada menos que la Pasionaria, que era la líder de tu partido en el momento que tú militabas, y Carrillo, al que llamaban asesino de Paracuellos, pues la Pasionaria y Rafael Alberti, exiliados durante más de 40 años, presidieron las Cortes Generales Constituyentes por razón de edad, y en esos escaños se sentaban no solo los franquistas aperturistas, sino incluso franquistas recalcitrantes y de extrema derecha, y había un respeto mutuo y una voluntad mutua de trabajar para todos. Y en este momento aquí la política se ha convertido en una especie de pelea entre buenos y malos. Y cada cual dice que los buenos son ellos y los malos son los demás. Es decir, el Partido Socialista, al que he votado recalcitrantemente, ahora está diciendo que está del lado bueno de la historia. Claro, los que hemos estudiado historia y filosofía pensamos que no hay lados buenos y malos de la historia, hay simplemente historia. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué hay que cambiar para que la polarización no siga adelante? Pues fíjate, yo he reflexionado mucho sobre cómo eclosionó la transición, porque muchas veces hablamos de esa eclosión maravillosa que tú has descrito estupendamente, ¿no? La Pasionaria, Alberti, los recalcitrantes de Franco, pero yo voy a qué pasó en esos 10 años anteriores, al 78, al 75, ¿no? Y yo creo recordar que nuestro país fue capaz de darse cuenta que una sociedad que estaba tan destrozada y desgarrada por una guerra civil brutal odiaba la política, porque en ese momento se odiaba la política, pero sin embargo se valoraba mucho la capacidad de modificar la sociedad, ¿no? Es
Tú te acordarás que a nosotros, a los jóvenes, entonces nos decían, son jóvenes inquietos. Es decir, y yo creo que esa especie de malestar que nos había ocasionado el terrible drama de una guerra civil hizo que surgieran movimientos tan espectaculares como Comisiones Obreras. Porque tú fíjate que Comisiones Obreras podía verse, decir, bueno, vamos a empezar a hacer un sindicato nuevo, una UGT nueva, No, como empieza cuando lees el libro de Marcelino y ves cómo empiezan, dices, chapó, pero si es que era súper moderno, ¿no? Se reunían simplemente para reivindicar, para pedir más derechos, para pedir más seguridad. Y así fue un poco todo, ¿no? Los despachos laboralistas fuimos un elemento absolutamente determinante. Y nosotros no teníamos en la puerta un cartel que dijera cuál era nuestra ideología política. Teníamos una fama que nos hizo ser tan enormemente sugestivos que conseguíamos que los trabajadores tuvieran mejores liquidaciones, mejores indemnizaciones, mejores reconocimientos de sus derechos. Entonces, creo que fuimos capaces de hacer un movimiento social enorme, enorme, en muchos terrenos, lo que eran los colegios profesionales, lo que eran los maestros, ¿no? Y todo eso eclosionó en un gran amor por la democracia. Estábamos enamorados de la democracia. Y además nos sentíamos inferiores a los italianos, a los franceses, a los alemanes, a los belgas, porque viajábamos a Europa y nos daba casi vergüenza de decir que éramos españoles porque no teníamos democracia. Tienes toda la razón, pero que bien pensado nos tendrían que haber dicho, chapó, estáis haciendo algo que no había hecho nadie. Es decir, porque de verdad los movimientos, lo que pasaba en aquella, a mí a veces la gente me comentaba, pero los despachos laboralistas, la gente sabía que estabais metidos miembros del Partido Comunista y todo eso, y hacíamos nuestra labor fenomenalmente. Los magistrados nos estimaban, y la prueba es que la enorme demostración cuando se produce el asesinato de mis compañeros de Atocha, la enorme demostración que hace el propio Colegio de Abogados. Tú imagínate, el decano, el señor Pedrol, me llama a mí esa misma noche y me dice, Manuela, los cadáveres de tus compañeros van a salir del Colegio de Abogados. Y todo el mundo sabía que nosotros éramos personas de izquierdas, personas vinculadas a los partidos de izquierdas y al Partido Comunista, ¿no? Pero se reconocía ese trabajo, ¿no? Y yo creo que ahora ha pasado como a la inversa, ¿no? Digamos un poco. Inversa, sí. La política se ha jibarizado, se ha convertido en un quítate tú que me pongo yo, que tú eres un tal... Absurdo, a la gente eso no le interesa. ¿Y qué ha ocurrido? Que los movimientos sociales se han desinflado, porque se han visto que ya no tienen ese eco que tenían antes. En realidad lo que estamos viendo es un deterioro de la democracia en un mundo más globalizado, con cerca de 9.000 millones de habitantes, con movimientos migratorios gigantescos. Ya prácticamente el 20% de la población laboral española son inmigrantes, una cosa. Y en los años 60 España progresó en parte por los 2,5 millones de inmigrantes que fueron a Europa para trabajar y que enviaban remesas, ¿no? Y que para Europa fue fantástico. Y a mí primero, a mí me irrita un poco que acabas de mencionar los asesinatos de Atocha. Eso es memoria democrática. Y yo lo que veo ahora que en nombre de la memoria democrática pues se recupera la memoria de la guerra civil, que me parece lógico, y los enterramientos ilegales, etcétera. Pero me da la sensación de que en las escuelas y en los colegios la memoria de la transición, que es la que ha construido el país que tenemos, no se conoce. Y claro, primero fue terrible los asesinatos de Atocha, pero fue al mismo tiempo la ocasión en la que el Partido Comunista, que había sido perseguido a tiro limpio durante 40 años, se presentara en sociedad y 2 meses o 1 mes más tarde fuera legalizado y pudiera concurrir a las elecciones, ¿no? Y entonces a mí me preocupa esa sensación de que en nombre de la memoria histórica se ha perdido la enseñanza de la historia más reciente. Hay otro tema sobre el que te quería preguntar, porque has hecho muchas cosas en la vida, y es sobre el tema de la judicatura. Porque es verdad que cuando empieza la transición, la mayoría de los jueces eran abiertamente franquistas, porque si no eras franquista no podías ser juez durante la dictadura, ¿no? Y además muchos habían sido gobernadores civiles, ¿no? Y casi no había mujeres. Yo creo que tú debiste ser una de las primeras mujeres que accedió a la magistratura, ¿no?
ahora hay un conflicto tremendo en el diálogo político español respecto a la independencia de los poderes y respecto a lo que llaman la politización de la judicatura, en un sentido o en el otro. Tú fuiste miembro de Justicia Democrática. Yo cuando fundé el país tuve un consejo para los temas legales, que no todos eran de Justicia Democrática, pero el 80%, estaba Fernando Ledesma y muchos otros allí. ¿Cómo ves el tema de la judicatura en este momento, el llamado lawfare? ¿Qué habría que hacer para renovar el Consejo del Poder Judicial? ¿Y qué consejos les darías a tus colegas? Tus colegas que ahora son mayoritariamente, por lo menos en primera instancia, mujeres. Pues me encanta que me digas eso porque es uno de mis temas, ¿no? Vamos a ver. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De esa especie de hojas secas, hojas amarillas, esa especie de mito que yo hago del cuidado y de comparación con las plantas que vemos en la democracia, viene de errores antiguos, ¿no? Yo creo que cuando se constituye el Consejo General del Poder Judicial, se hacen los nombramientos de una manera que nunca se debieron hacer así. Porque efectivamente el primero que se hace cuando se cambia la ley y se dice que debe ser el Parlamento quien decida quién van a ser los candidatos y quién van a ser al final los consejeros, ¿no? Pues efectivamente hubo una elección plural. Porque en aquellos entonces a mí me propusieron, yo hacía muy poquito que había entrado en la magistratura y me propusieron, y como no tuve el apoyo pues, de los partidos más importantes, pues no salí, y santas y buenas, no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que esa fue la última, que se intentó hacer algo parecido de verdad a una elección democrática entre el Congreso y el Senado. Después empezamos a hacer las cosas mal, que fue que se reunieron los dos partidos mayoritarios y dijeron, mira, a mí fuera de las cámaras, fuera del Congreso y fuera del Senado. A ti este me molesta, a mí este no, y entonces empezó a ver. Hasta el punto de que cuando a mí me nombran miembro del Consejo, pues me recibe la persona que había estado haciendo las gestiones en ese momento, me dice, mira, tú como no vas por ningún partido, te quiero decir, no, porque están los que van por el PSOE y tal, pero ya se ha tomado una decisión. La decisión mayoritaria es que nombréis presidente del Consejo al magistrado que hemos elegido, a Javier, en ese caso. Javier Delgado. Javier Delgado, un hombre extraordinario, yo no le conocía. Y yo dije, mira, yo lo siento, pero yo no me voy a someter a esa decisión, porque yo creo que eso lo tenemos que decidir en el pleno del Consejo, ¿no? Y llegó el primer pleno del Consejo del Poder Judicial y yo planteé, mira, todos os han dicho que hay que votar a Javier Delgado, yo no estoy de acuerdo, le he ido a ver, no le conocía, me parece una persona excelente, pero no estoy de acuerdo en que votemos a quien han dicho los partidos que debemos de votar. Y voy a proponer a Clemente Auger, y entonces pues todo el mundo dijo, estos no nos han dicho nada. Y yo les miraba como diciendo, tampoco hay tanta necesidad de mentir, ¿no? Si me lo han dicho a mí, ¿no? Bueno, quiero decir, nunca se debieron hacer las cosas así. Entonces hemos seguido haciéndolo mal. Y yo he escrito por lo menos 3 artículos, algunos publicados en El País, diciendo, es el momento de hacerlo bien. Ha habido una sentencia de Estrasburgo que lo han planteado los candidatos que han sido propuestos por la Asociación de Francisco de Vitoria. Es una sentencia muy interesante porque ellos dicen, llevamos desde el 17 como candidatos y no se ha establecido el proceso legal. No se ha establecido el proceso legal. Para que se elijan en el Congreso y en el dice Senado esa sentencia, por 2/5. Y dice, los elijan los parlamentarios. Pero lo grande del asunto, Juan Luis, es que esa sentencia nadie ha querido hablar de ella. Nadie ha pasado por la prensa, nada. Y lo dice clarísimamente, dice la sentencia. Estos y todos los candidatos tienen derecho al proceso. Y el proceso empieza cuando las presidentes de las cámaras convoquen la elección de los consejeros. Porque es que tú ves la ley y está previsto para hacerlo. ¿Y por qué no la convocan? No lo sé. Mira, he hecho de todo. En ese sentido he puesto toda mi voluntad. He escrito 3 artículos. El último que hice se llamaba Señores presidentes de las cámaras. Y les decía lo que les quería decir. Les conozco a los dos. Conozco al presidente del Senado. Porque he tenido muy buena relación con él cuando él fue presidente de la Comunidad de Madrid en sustitución de Garrido, ¿no? Y es un hombre negociador. Conozco también a la que es la presidenta del Congreso. Les dije, por favor, cumplir con la ley. Si lo único que tenéis que hacer es convocar. Y luego ya, de los que hay, de los candidatos que hay, hombre, han pasado tantos años que quizá habría que hacer una puesta al día, ¿no? Y que la sociedad sepa
los que se proponen. ¿Por qué se proponen? ¿Qué planes tienen? ¿Y quién los propone? ¿Quién los propone? Las asociaciones Claro, de jueces, que los etcétera, proponen las asociaciones de jueces. No los partidos políticos. Y tú sabes, Juan Luis, además que hay algunos magistrados buenísimos, que les he dicho yo de todo, de los de Francisco de Vitoria, de los de la Asociación Profesional de la Magistratura, los independientes. Pero ¿por qué no se abre? Y para mí eso es lo que es mi lección. Porque los partidos controlan el Congreso. No es el Congreso el que controla el gobierno, pero no es solo este gobierno. Son las mayorías parlamentarias que sujetan al gobierno realmente están sujetas por una ley electoral que hace que los candidatos realmente necesitan servir a los que les ponen en las listas. Pero ¿no? lo que te quiero decir es que es una cosa tan incomprensible, de verdad, desde el punto de vista racional es incomprensible. ¿Por no qué es comprensible, lo que no es muy democrático. No, yo no lo entiendo comprensible porque de verdad, mira, si además los magistrados, que no sé cómo decirte, pues sí, efectivamente, el derecho en sí mismo es conservador. El derecho es conservador porque el derecho es una limitación de las libertades individuales para garantizar la libertad de todos. Claro, pero a su vez también el derecho da posibilidades a los que no los tienen y tiene también, como si diríamos, un brote verde enormemente avanzado y progresista. Y por eso siempre en el derecho pues hay un grupo mayoritario de conservadores y un grupo minoritario de muy progresistas, muy renovadores. Pero eso es lo que hay, ya todos lo sabemos. Y en general, los jueces son gente honesta, que eso para mí es muy importante. Yo creo que eso se ha demostrado a lo largo de toda la democracia. El sector de la administración más impoluto han sido los jueces y los fiscales. Y los fiscales. Y ha habido excepciones como en todos los casos. Claro, pero en general. Tú sabes que cuando vinimos, yo me acuerdo que fui al país, yo os lo conté, era el tema de que todo el mundo pagaba. Aquel momento que era terrible cuando se llamaba la Plaza Castilla, se decía la Plaza de la Astilla, porque había que pagar para que te saliera. Sí, pero daban astillas no a los jueces, sino a los funcionarios, para como era muy lento para que el documento que estaba abajo pero también, subiera arriba. También para las libertades, ¿no? Había ahí muchas, ¿sabes? Yo he visto muchas cosas en aquellos entonces, pero aquello pasó completamente, lo limpiamos. Y es una profesión honesta, los jueces. ¿Son fundamentalmente conservadores? Sí, porque el derecho es conservador. Oye, porque además, cuando se mete a la gente en la cárcel, se le ponen multas enormes, toman decisiones sobre las libertades de las personas, es lógico que los jueces sean conservadores, es decir, porque toman decisiones, habéis tomado muy importantes al respecto. Que más que conservadores hay que ser prudentes y conservadores no, porque el mundo va tan rápido que ahora mismo nos obliga a darle, digamos, una iluminación a la norma, porque si no se nos queda antigua, ¿no? Pero hay que ser prudentes, por supuesto, y hay que tener un respeto enorme a las personas que están sometidas de alguna manera a nuestra decisión, a la decisión de los jueces, ¿no? Entonces, lo que ya te digo es que, de verdad, dices, ¿hay algunos jueces que han dictado resoluciones que han sido sorprendentes? Sí. ¿Que han sido negativas? Sí. ¿Que han sido casi siempre revocadas? También, te quiero decir. Entonces, en líneas generales, me podéis preguntar, ¿cómo hay jueces en este momento? Hombre, porque la sociedad en general está viviendo un momento de crispación tan absolutamente absurdo, tan absolutamente que está deteriorando tanto, que también afecta a la judicatura, claro. Y además hay pocos jueces. Mira, yo eso... Precisamente me hago eso. O hay pocos jueces o trabajan menos de lo que pensamos. No, yo creo que... Porque la justicia va muy lenta. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que una de las cosas importantes es que los jueces hacen cosas que no deberían hacer los jueces. Por ejemplo, yo llevo mucho tiempo diciendo que cada juez tenía que tener un asistente, una persona que le ayude a la redacción de las sentencias. Claro. Yo me veo la mayor parte de compañeros en el ordenador, dándole todo el día. Eso no es. El juez decide, el juez estudia, el juez escucha, el juez reflexiona. Pero no tiene que escribir a máquina. No tiene que haber más jueces, sino más funcionarios judiciales que ayuden a los jueces. Una organización más razonable. Hay cantidad de absurdos. Es una cosa tan absurda lo que se hace en la justicia que dices, bueno, esto no puede ser. Pero vamos. Sin embargo, el deterioro de los partidos, y ahora volveremos a la partidocracia, ha hecho que aumente el prestigio de los jueces, porque la justicia española ha sido siempre muy criticada, sobre todo por su lentitud y por el convencimiento que una justicia tardía o lenta pues ya no es justicia, independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? Pero en este momento yo creo que los que somos demócratas liberales al uso
y que creemos en la independencia de los poderes, tenemos la sensación de que lo único que nos queda son los jueces. Y yo he perdido muchos juicios, ¿eh? Es decir, y además creo que no tenía razón en la sentencia, pero bueno, y he asistido a muchos juicios, porque además durante la transición el fiscal general del Estado, ya que él desde luego era absolutamente manejado por el gobierno, pues yo me levantaba todas las mañanas, iba a la Plaza de Castilla a declarar y luego me iba al periódico a hacer el periódico. Cientos de veces, ¿eh? No estoy exagerando. Pero en este momento tenemos la sensación de que solo nos quedan los jueces, que tendrán los defectos que tengan y los problemas que tienen y que estás explicando, pero que es el único resquicio en el que esa lucha por el poder o por mantener el poder no se manifiesta y, por lo tanto, en el que los ciudadanos podemos tener confianza, ¿no? Bueno, yo creo que la confianza la debemos tener los ciudadanos, sin duda, pero el diálogo judicial, porque yo concibo los procesos como un diálogo, porque el juez tiene, en primer lugar, que escuchar, tiene que preguntar, tiene que valorar, es un diálogo, ¿no? Y ese diálogo no está actualizado. Ahora mismo no se habla con los jueces. Y el lenguaje de los jueces no está, no en la forma, sino en el fondo, no está adecuado para resolver los problemas políticos. Entonces se está produciendo también una, deformación de ese control que es el de los jueces, ¿no? Fíjate, yo cuando estoy en el ayuntamiento, yo me doy cuenta que constantemente la oposición nos presenta un juicio, otro juicio, otro juicio, ¿no? Y yo nunca hablo con los jueces, ¿no? Porque no se habla con los jueces, es todo procedimientos, y al final los jueces lo que fundamentalmente hacen es anulan un proyecto, anulan un plan general, es absurdo, se está llegando a la anulación. Yo eso he reflexionado muchísimo, ¿no? ¿Qué es todo esto de la anulación? Como intento estar bastante al día, el otro día, ayer mismo miraba una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado un decreto, bueno, y dices, madre mía, en este pueblo pequeño que ya se habían gastado el dinero, ya tal, ¿qué hace? No sé, es un disparate, ¿no? Yo creo que es imprescindible que la justicia, que debe tener que seguir controlando las decisiones políticas, cuando hacen referencia a nuestros derechos y a nuestros deberes, debe llevar a cabo otra manera. Es necesario que haya una conversación, que los organismos políticos tengan una voz directa con los magistrados, ¿no? Que se busquen actitudes de mediación, que se busquen actitudes de solución de los problemas. Entonces, fíjate que estoy yo en el ayuntamiento y no de mi asunto, no sé ni de qué alcalde era, pues nos anularon una oposición de conductores que habíamos hecho, no yo, sino el que le tocara, hacía 10 años que se había hecho. Intentamos que el tribunal razonara, pero ¿cómo vamos a anular ahora mismo? Algo que pasó hace 10 años y que habría tantos X conductores, claro, ¿no? Los conductores aterrados, pero ahora nos quitan... Bueno, yo le dije, mira, vamos a ver, ¿cómo se produce este recurso? Y me dice, es un recurso que 3 conductores que no ganaron la oposición han recurrido. Digo, por Dios, darles a estos 3 oposición. Y continuamos como estamos, ¿no? Sí. Sentido común, ¿no? Sí. No se tiene sentido común porque la estructura jurídica, legal, en relación al control de la administración, está pensada en otros términos, no en los términos actuales. Bien, pero de todas maneras yo creo que es necesario confiar en los jueces. Sí, sin duda, y entonces, pero hay que cambiar. ¿Podemos confiar en jueces de derechas o de izquierdas que pertenecen de repente a gobiernos de derechas o de izquierdas y cuando esos gobiernos pierden las elecciones o se reincorporan a la magistratura? ¿No sería lógico que hubiera por lo menos un tiempo? Tú has hecho política, pero has salido de la política y de la judicatura y de todo a la vez. Pero ¿no sería razonable que si un juez quiere dedicarse a la política partidista y pertenecer a un partido o presentarse en listas de un partido, cuando cese en esa función? Ahora tenemos 3 magistrados en el gobierno y además magistrados excelentes como magistrados, no tan excelentes como ministros a lo mejor, ¿no? ¿No sería lógico que tuvieran por lo menos un tiempo de ausencia, que no se reincorporaran al mes siguiente a... ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista que has sido política y magistrada? Pues mira, yo creo que la verdad
no sé qué decirte, porque por una parte yo pienso que la política no debe ser profesional. Es decir, yo no pienso que uno debe dedicarse sistemáticamente a ser político, ¿no? Entras en las juventudes o entras en... Yo en uno de mis libros me puse a pensar, ¿cómo se entra en política? Pues entra o porque entras desde el punto de vista administrativo, en las estructuras de los partidos, o porque entras en las juventudes. Y puedes ir progresando o no, pero si vas progresando vas a ser ya toda la vida. Yo eso creo que no es bueno. Porque la política para mí no es una profesión, es una responsabilidad. Entonces creo que es bueno que haya gente en política que esté un periodo y después se marche, ¿no? Y ya está. Y que tenga alternativa para irse, que no se tenga que ir en otro cargo, sino que pueda continuar. Pues un médico, oye, pues está un tiempo de alcalde y luego se va otra vez a su profesión o lo que sea. Entonces, eso hace que, de alguna manera, tendría que ver bien el que una persona que ha tenido un cargo político vuelva a la judicatura, ¿no? Pero de hecho es verdad que genera mucha desconfianza hoy día en la medida en la que la crispación hace que se interprete siempre pues de una manera muy dudosa, ¿no? Lo que hace. Y yo por eso creo que el que ahora mismo haya ese problema, la causa del problema no es el que se pueda combinar política y profesión, la que sea, sino que la política no hace lo que debe. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? Porque la política, digamos, la subcionan los partidos, ¿no? Eso de los argumentarios de los partidos me parece terrible, ¿no? No, tremendo, que además todos dicen lo mismo, da igual a quien le preguntes, y en el gobierno igual, todos los ministros se les ha ocurrido no solo la misma idea, sino la misma forma de expresarlo. A veces hasta el mismo chiste. Yo a veces digo, este chiste está en el argumentario. Pero es una cosa... Habría que cambiar la ley electoral. Simplemente yo no haría un gran cambio, aunque se puede ver también todo el tema de la proporcionalidad, etcétera y tal, o sea, pero por lo menos que las listas no sean cerradas. Por lo menos que uno pueda, igual que ya se hacen las listas del Senado, que uno pueda tachar, que uno pueda votar lo que quiera votar, derecha, izquierda, lo que sea, pero si no le gusta ese candidato de la derecha o de la izquierda, que lo pueda tachar, ¿no? Sí. Para que se relacionaran con los electores, para que no estuvieran todos pendientes de lo que dice el jefe del partido y de si salen en el puesto además, 3 o 4 de la lista. O sea, yo te diría que además muchas veces ni es el jefe del partido, porque son los departamentos de comunicación. Además. Porque ni siquiera son los departamentos de comunicación, porque con estos objetivos desviados de hacer unas políticas partidistas y no políticas de verdad para solucionar los problemas, lo único que importa es la comunicación. Lo único que importa es la comunicación. Con lo cual los que mandan son los departamentos de comunicación. No sé, yo de verdad creo que es muy importante ahora mismo buscar alguna otra alternativa que de alguna manera ayude a los partidos políticos a representar, a repensar, ¿no? Y soy muy partidaria, me lo habrás oído decir alguna vez, de que se haga una elección por sorteo de colectivos ciudadanos que hagan la labor de evaluar la tarea que hacen los partidos políticos. Es lo que llaman la lotocracia, ¿no? Sí. Ha habido experimentos interesantes al respecto. Yo la primera vez que leí sobre eso me quedé un poco sorprendido de que al final se gobernara por sorteo, ¿no? Pero... Yo no digo tanto de momento gobernar. Pero que se experimentara qué es lo que... Pero por prudencia me parece que podríamos empezar organismos elegidos por sorteo para evaluar lo que están haciendo los ejecutivos, los partidos políticos, ¿no? Porque claro, es que una locura de lo que nos pasa en la política es que no evaluamos nada. Venga leyes, pues nadie mira si han dado resultados, si no, si se han aplicado. No, si se han aplicado. Mira, cosas tan tontas como, por ejemplo, cuando sale el primer decreto después de la pandemia, suspendiendo los desahucios a todas aquellas personas vulnerables, se decía, como era lógico, que los arrendadores iban a cobrar directamente del Estado. Porque claro, no tiene ningún sentido que el Estado diga, yo no tengo viviendas para la gente, usted no eche a sus inquilinos y sea usted el que los pague. El que lo pague, eso no tiene sentido, ¿no? Y yo busqué el decreto y dije, efectivamente, estas personas van y les pagan las rentas y tal. Entonces, desde ese momento he estado queriendo saber qué ha pasado con eso. Y no hay manera. Y no hay manera. Se lo pregunto a los compañeros, a los jueces. Oye, ¿a vosotros os piden certificados de que habéis suspendido? No, esto no nos pide nadie nada, ¿no? Y hace muy poquito he conseguido, por medio de la ley de transparencia,
que la Comunidad de Madrid me dé una serie de datos, que yo les dije, díganme cuántos casos han pagado usted a los arrendadores por desahucios suspendidos en el año 20, en el año 21, 22 y 23. Y me han contestado diciendo que ellos esas cuentas no las tienen. Quiero decir que ellos, que en total, y me dan unas cifras así en total aproximadas, pero que por años no lo tienen. ¿Tú crees que es normal eso? Te quiero decir que una administración pueda decir, yo no sé lo que he pagado, por un concepto tan importante, que además es la solidaridad. Vamos, yo no quiero que a nadie le desahucien si no tiene dónde ir, pero no lo tiene por qué pagar el propietario de esa vivienda, ¿no? Es obvio. Lo tendremos que pagar entre todos, pero ¿no? aparte de eso, la información, sí, que es verdad que hay muchísimas dificultades, incluso hay que pedir hora para que te atiendan los funcionarios y tal, pero con la digitalización, o sea, hay una información que fluye fantásticamente, que es la que necesita el Ministerio de Hacienda. Esa está toda informatizada. Pues se podría informatizar también mucho de la justicia, que no está informatizado. Mira, si informatizado, yo creo que hay muchas cosas informatizadas, pero es que no se utiliza. Bueno, entonces, sí. Es terrible. El que en la cabeza de alguien que está pagando un dinero no aparezca, como esto que me ha contestado a mí la Comunidad de Madrid, que no sabe lo que ha pagado en el... Claro. Esto no puede ser. Pues es que lo lógico es que estuviera en la red y cualquiera pudiera entrar y consultarlo, que es de lo que hablo de la informatización, claro. Y que no perdiera el tiempo el funcionario buscándolo, claro, ni nada de cuando eso. A la gente le digo que la ley dice que al arrendador hay que pagarle, se queda sorprendida. Dice, yo no lo sé. Pero bueno, ¿esto qué está pasando? Pero tú en alguno de tus libros has criticado eso y cuentas alguna anécdota de que, creo que era de Felipe González, que había alguien que no tenía dinero para hacer las cosas que tenía que hacer y que Felipe le dijo a uno de sus ministros, pues haz leyes. ¿No? Creo que era el ministro de Justicia. Sí, eso fue muy y claro, divertido. yo me acuerdo, yo hace muchos años, antes de la transición, en el periódico Informaciones, que yo era director adjunto, publiqué un artículo diciendo gobernar no es hacer leyes, gobernar es hacer cosas, ¿eh? Y además eso lo decía Ortega, españoles a las cosas, ya está bien de... Ya está bien de divagar. Yo me estoy leyendo, lo llevo ahí en el bolso, voy por la página 200, no sé si todas me gustarán como las 200 que me he leído, de José Antonio Marina, el filósofo. Que acaba de publicar, ¿no? Sí, me ha encantado. Lo tengo, pero no lo he leído. La historia de las soluciones, sí. Es fantástico. Es fantástico, es que tenemos que solucionar cosas, no simplemente decir, ¿no? Ahora, decías antes que te encanta España, a mí también, que en España se vive estupendamente bien y por eso tenemos este apretón de turistas que por lo que algunos protestan, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que la sociedad, de que estamos viviendo tiempos un poco parecidos a los del llamado tardofranquismo, los últimos años del franquismo, donde la sociedad empieza a funcionar por sí misma, las universidades, las empresas, los sindicatos, los movimientos sociales, y luego había unos señores ahí que gobernaban y era una dictadura, pero ya se preveía que iba a terminar la dictadura y, digamos, al margen de algunos espasmos terribles como los últimos fusilamientos, digamos, había una especie de sociedad que decía, bueno, estos que se entretengan haciendo sus cosas, pero nosotros vamos a hacer las que tenemos que hacer, ¿no? Y yo tengo ahora esa sensación también de que hay una separación entre el sistema y la sociedad tremenda. Pero claro, es que este es un sistema democrático, aquello era una dictadura. Ese es el tema. ¿Y sabes lo que a mí me da miedo? Que no todas las personas que tienen una actitud de acción política en este momento en los procesos democráticos son demócratas. No. A mí eso es lo que me preocupa, porque nosotros sabemos que hay alguna manera de entender la vida, de entender la democracia que no es demócrata. Es decir, y tienen que ver, yo no quiero hacer calificaciones de fascismo, etcétera, etcétera, porque no valen mucho para entendernos. No, porque además no es fascismo, es simplemente otra cosa, es autoritarismo, es lo que queramos llamar. Pero es gente que no confía en la democracia. Y que no le gusta. Y que además, pero vamos a ver, para mí la democracia tiene una norma que me parece inevitable si quiere ser democrática, y es que el fin no justifica los medios. Bueno. Y lo que estamos viendo de todas maneras también es que en el sistema democrático los gobiernos piensan que el fin justifica los medios y que el gobierno de las leyes pues está muy perjudicado.
Bueno, sí, yo a mí, no sé, me preocupa mucho esa sensación de que efectivamente haya sectores que consideren que no es buena la democracia, que no es eficaz, que no es eficiente, que empiecen a mirar, digamos, con envidia sistemas pues como China, como la India, de que decir eso. Pero hay una corriente en Europa tremenda respecto a eso. Y entonces, más fuerte que lo que claro, hay aquí, ¿eh? Claro, pero entonces a mí lo que más me preocupa no es lo que hacen ellos, sino me preocupa lo que hacemos de verdad los demócratas. Porque sinceramente no creo que haya otra solución que profundizar en la democracia. Claro. Pero muy profundamente en la democracia. Y por eso te digo, me he empeñado tanto en que se nombrara el Consejo General del Poder Judicial como se debe nombrar. Pero yo no me he explicado nunca por qué no solo los actuales, sino los anteriores presidentes de las cámaras, que en la anterior legislatura los dos eran del mismo partido, del PSOE, han dicho muy bien, nuestra obligación como presidentes es convocar la Comisión de Justicia, una comisión especial, o que como fuera, y que se presenten las candidaturas, que se debatan en comisión y que luego, una vez que la comisión haga su dictamen, pues que se pase al pleno a la votación. Y donde además los partidos y los diputados expliquen claro. Y además se vea cuál es su compromiso para ello. Imagínate lo bonito que serían los medios de comunicación hablando con esos candidatos. Pues de verdad algunos son interesantísimos, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Pero bueno, no sé, esas cosas pues no son, y a mí eso pues me preocupa, ¿no? Y me preocupa porque cada vez tengo más claro que es la sociedad civil la que tiene que ayudar a dar, como pasó durante la época de la transición, ¿no? Y fíjate, yo me llevaba una gran alegría cuando la ILP, que está en este momento en el Congreso, para conseguir desbloquear a esos 500.000, es decir, 500.000 de migrantes que hay sin poder trabajar legalmente, ¿no? Porque cuando ha llegado esa ley, parece que había dudas y tal, al final lo han apoyado todos, pero no veo yo que salga adelante, ¿sabes? Me da miedo que la digan, esta ley la ponemos aquí, pero la ponemos un poquito así, a la cola, ¿no? Cuando yo creo que lo que tendrían que haber dicho es, señores proponentes de esta ILP, muchísimas gracias, se nos debería haber ocurrido a nosotros, porque sinceramente 500.000 personas sin papeles, en una sociedad en la que los arquitectos necesitan, bueno, yo en el ayuntamiento sufrí... 500.000 personas que hacen que este país funcione. Claro, pero que no funcione en las obras públicas, en el servicio doméstico, en la asistencia a los dependientes, en tantísimas cosas. Y tú imagínate en lo el que transporte, es que estas personas de verdad cotizaran, pagarían. Bueno, claro, eso es lo que necesitamos. Yo creo que si yo hubiera sido la presidenta del Congreso, le hubiera dicho a los de ILP, menos mal, se nos tenía que haber ocurrido a nosotros. Oye, no hay casi... ¿Tú sabes qué ha pasado con esto desde que se aprobó? Nada. No hay información, no hay interés. Bueno, pero es que aparte de eso, los temas de... O sea, yo por razones personales, pues tengo algún contacto con organizaciones de inmigrantes, etcétera. Y este país, bueno, toda Europa funciona gracias a los inmigrantes, ¿no? Y tenemos problemas de identidad en los casos de las religiones a veces, y no solo de las religiones maometanas y las cristianas, sino de todo tipo. Pero a mí lo que me preocupa efectivamente es que la Europa democrática está muy perjudicada. Ahora Europa es más bien el tratado de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no? Y yo tengo una visión disidente respecto a cómo está tratando la guerra de Ucrania. Estamos todos aterrorizados y con justicia por la guerra en Gaza, pero en Ucrania ya no se sabe la cantidad de muertos que ha habido, pero debe haber habido por lo menos más de 200.000, y de los cuales cerca de 100.000 ucranianos. Y ahí seguimos enviando armas, ayuda, etcétera y tal, ante una guerra que parece no tener fin y que además los expertos geoestratégicos piensan que si perdiera Putin la guerra, pues podría ser una extensión de la guerra todavía más cruda, pero tampoco la puede perder la Alianza Atlántica, porque la guerra es entre Rusia y la Alianza Atlántica. No queramos poner como nos pongamos al tratar de describirla. Pero fíjate, a mí me sorprende porque tú y yo hemos vivido esa época maravillosa de luchar por la paz, esa época que estábamos todos por el desarme, había cada vez más reuniones sobre eso, es decir, había un ambiente en el que no queríamos ni pensar por un momento que pudiera volverse a reproducir lo que estamos viviendo, ¿no?
nosotros nos encontrábamos con una tradición maravillosa que surge en el XIX, que es la del pacifismo. Es decir, que está Nicasio Landa, está Concepción Arenal, personas que en un momento son capaces de decir, como dijo Concepción Arenal, que la guerra por definición es ilegal, que es lo que es, porque es absurdo. Concepción Arenal dice muy bonito, dice, porque nos pongamos un uniforme no deja de ser un homicidio, ¿no? Bueno, pues todo eso como que de pronto ahora nadie dice nada. De pronto... No solo eso, sino que efectivamente pues hay una... Es decir, la Europa que hemos conocido, primero se ha desintegrado en gran parte de Centro Europa, con intervención, entre otras cosas, de la Alianza del Atlántico Norte, y en nombre de la extensión de la democracia, pues la verdad es que los países democráticos hemos hecho, no tanto nosotros porque no éramos democráticos, pero hemos hecho cosas en otros continentes nada democráticas e increíbles. Nada. Y ese debate que en los años 60 funcionaba, y que un papa como el Papa Francisco lo entiende, y como lo entendió pues Juan XXIII y algunos papas de los años 60, ¿no? Pero ahora yo tengo la sensación de que efectivamente la política, también la internacional, es simplemente el ejercicio del poder y el mantenerlo, aunque sea a sangre y fuego, que es lo que estamos contemplando, ¿no? Pero mira, yo ahí me gusta mucho hablar de una persona que se conoce muy poco aquí en España, que es Rafael Altamira. Rafael Altamira es un juez del Tribunal Internacional antes de que se creen los verdaderos tribunales internacionales. Este hombre murió exilado, es un jurista, y una de las cosas más importantes de La Haya, que no me salía en ese momento, del Tribunal de La Haya, el que estaba para resolver los litigios entre los estados, nada más. Bueno, entonces este hombre, en el 1920, da unas conferencias en Madrid, que se encuentran en internet y que son preciosas, sobre cómo se está montando la sociedad de las naciones. Entonces él dice, es necesario, la guerra del 14, esto ha sido un desastre y tal y cual, tenemos que hacer una sociedad internacional. Y entonces advierte, dice, no puede estar en manos de los gobiernos la decisión de las medidas de control para evitar el que pueda haber de nuevo más conflictos. Es necesario que sea la sociedad civil. Y eso lo dice este hombre. Y yo cuando lo leí dije, Dios mío, qué lucidez, porque ahora hay que modificar las Naciones Unidas. Esto no ha podido ser. Naciones Unidas no ha valido. No nos ha valido y tenemos que tener la capacidad de decir vamos a modificarla y de alguna manera hay que dar una posibilidad de que sean directamente representaciones de las sociedades civiles y no los estados, los que puedan decidir los ejércitos. Pero fíjate, oye, soy así de optimista. Ahora hay una carrera por apoyar cada gobierno de la Europa occidental o de la Europa unida a Zelensky, incluido nuestro gobierno. Y entonces se le promete a Zelensky mucha más ayuda después de que debate en el Parlamento, por lo menos en el Parlamento, no digo ya en la sociedad civil. Es que en el Parlamento no se ha hablado de nuestra participación en la guerra de Ucrania y de nuestra ayuda a la guerra de Ucrania. No se ha hablado del aumento de las fuerzas militares norteamericanas en Rota Z. Se ha dicho que pertenecía al convenio existente. Oiga usted, pero se han doblado las fuerzas navales, probablemente con cohetes con cabezas nucleares, no lo sabemos. En Rota, pues el Parlamento está para discutir esas cosas. O sea, hombre, no se habla prácticamente de nada, no se ha hablado del reconocimiento del Sáhara marroquí. Y a mí me parece que el Sáhara debería ser marroquí, pero no como se ha tomado la decisión. O sea, no se ha hablado, la verdad que no se habla de casi nada de las cosas que los gobiernos tienen que resolver y además que deberían resolver, como se ha dicho en otros temas, como el de la amnistía, etcétera y tal, por mayorías muy cualificadas, porque son decisiones que no afectan solo a la mitad, cualquiera que sea la mitad del país. Y a su vez, de verdad, es que tiene que haber una, digamos, transposición clara entre lo que se dice en el Parlamento y lo que la sociedad quiere. Claro. ¿Sabes? Tiene que haber, no sé, yo por eso, para mí el futuro es
la única manera de mejorar la democracia es cuidarla, analizarla, y para analizarla nosotros ahora mismo tenemos que ser conscientes que los partidos políticos no están jugando el papel que deberían jugar y que puede ayudar mucho a que mejoren su actitud si creamos grupos de ciudadanos elegidos por sorteo que evalúen constantemente las decisiones que están tomando los partidos y que ayuden a ir mejorando la propia estructura de los partidos, que yo los partidos lo veo mucho más como instituciones sociales, pero no son los que gobiernan. No debe gobernar el partido, gobiernan las personas que elegimos. Para eso es importante lo que tú dices de las listas abiertas. De las listas, ¿no?, abiertas. Es decir, yo creo que son medidas que, si no las tomamos, progresará el deterioro de la democracia y aumentará la gente que elige la seguridad frente a la libertad, seguridad económica, seguridad física, la que sea, sin darse cuenta, porque es que nuestra generación se educó sin libertad y por lo tanto sabemos lo que la libertad valía, ¿no? Y libertad, como dijo Fernando de los Ríos a Lenin cuando le preguntó Lenin, ¿libertad para qué? Fernando de los Ríos le contestó, libertad para ser libre, porque sin libertad al final no hay seguridad. Te quiero agradecer mucho esta conversación. Ha sido estupenda. Podríamos seguir hablando, pero y no creo que se haya aburrido la gente. Y esperemos que las nuevas generaciones piensen que los viejecitos todavía podemos contarles algunas experiencias que les pueden ser útiles. Que les pueden ser útiles para que ellos decidan. Estoy de acuerdo, pero no digas viejecitos, somos viejos, porque es que viejecitos nos infantiliza. Y alto ahí, alto ahí. Muy bien. Que somos unos pues enamorados. Los ancianos. Los ancianos enamorados de la democracia. De acuerdo. Muchas gracias, a ti, Manuela. a ti. Muchas gracias.